¿Qué tal, comunidad Gema? Bienvenidos a otra clase de fisiología renal. Mi nombre es Alan Fegar y en este video vamos a estar hablando acerca de cómo es el manejo tubular de agua, sodio y urea. Comencemos. De reabsorción de agua ya estuvimos hablando bastante en las diapositivas anteriores, así que brevemente repetiremos algunas cuestiones claves. Sepan que el agua se va a reabsorber principalmente a través de dos vías, la que sea paracelular, es decir, entre las uniones estrechas entre célula y célula tubular, y la que sea transcelular. Indistintivamente de si la reabsorción es por vía paracelular o transcelular, sepan que para que el agua pueda movilizarse de un lugar al otro, tiene que hacerlo mediante un gradiente osmótico. En cuanto al pasaje transcelular, puede ser a través de difusión simple, es decir, que las moléculas de agua simplemente pasen la membrana plasmática, o a través de acuaporinas, como ya mencionamos. El 66% del agua que se reabsorbe se va a hacer a nivel del túbulo contorneado proximal, de la misma manera que se hacía con el sodio. Un 20% se va a reabsorber a nivel del asa descendente de Henle y el resto, y esto es importante, se va a reabsorber a lo largo de los túbulos colectores, dependiendo la cantidad que se reabsorba de la hormona antidiurética, como ya mencionamos. Contrastemos en este dibujo, en donde vemos que hay una reabsorción de agua, sobre todo a nivel proximal, es decir, túbulo contorneado proximal y asa descendente de Henle, y podemos ver en este segundo dibujo cómo es que hay una mayor reabsorción de agua a nivel de los túbulos colectores, en donde aumentó la permeabilidad del agua gracias a la translocación de estas acuaporinas, principalmente dos. Repasemos, como vimos en clases pasadas, cómo es que se daba la reabsorción de sodio, siendo en el túbulo contorneado proximal donde se reabsorbe el 66% del mismo, en la rama ascendente gruesa de Henle donde se reabsorbía un 25%, en el túbulo contorneado distal donde se reabsorbía aproximadamente un 7% y finalmente en túbulo colector cortical donde se reabsorbía un 3%, siendo la excreción fraccional del mismo menos del 1%. Recuerden que el organismo reabsorbía aproximadamente el 99,4% de todo el sodio filtrado. La importancia de repasar los segmentos en donde se reabsorbe el sodio a lo largo de la nefrona radican en que, como les había dicho, la hormona antidiurética favorecía la reabsorción de sodio en diversos segmentos, siendo el más importante de ellos a nivel del asa ascendente gruesa de Henle. Y esta mayor reabsorción de sodio que favorece la hormona antidiurética es lo que va a favorecer indirectamente la mayor reabsorción de agua, ya que si yo reabsorbo más sodio hacia el intersticio, favorezco que en las regiones más profundas del intersticio, es decir, aquellos que estén en la médula renal, que es a donde llegan las asas de Henle yuxtamedulares, tengamos un intersticio que sea hiperosmótico, con lo cual el gradiente osmótico de agua va a favorecer aún más la reabsorción de la misma. Como bien habíamos dicho, a nivel del asa ascendente gruesa de Henle, vemos que la ADH favorece la reabsorción de sodio a través de estimular al transportador electroneutro, es decir, el 2-cloro-sodio-potasio, que recuerden que dicho transportador era el que era inhibido por el diurético furosemida. A nivel del túbulo contorneado distal, la ADH favorece la reabsorción de sodio a través de este simporte sodio con cloro y en el túbulo colector, principalmente a nivel de las células principales, estimula la reabsorción de sodio a través de los transportadores ENaC, que eran transportadores electrogénicos cuya única función era transportar sodio al interior de la célula. Para finalizar esta clase, pasemos a hablar acerca de la reabsorción de la urea. En principio, hay que saber que la urea es el producto final del metabolismo de las proteínas. Las proteínas, cuando son catabolizadas, sus aminoácidos dejan su residuo amino en forma de amonio y el mismo es metabolizado en urea, todo esto a nivel hepático. La concentración plasmática de la urea es de aproximadamente 12 a 54 miligramos por decilitro. Como dato de color, esto se expresa en algunos laboratorios como lo que se llama nitrógeno ureico en sangre, con sus siglas BUN, y cuya concentración es expresada como 7 a 18 miligramos por decilitro. En cuanto a la urea, es importante saber que representa el 50% de todos los solutos en orina. Recuerdan que yo les había dicho que el volumen obligado de orina era de medio litro, y esto se debía a que nuestra capacidad de concentración de orina era de 1200 miliosmoles y la excreción obligada de solutos era de 600 miliosmoles, proveniendo la gran mayoría del metabolismo del organismo. Bueno, a través de la urea simplemente ya tenemos gran parte de esos 600 miliosmoles. Por otro lado, el rol principal que va a cumplir la urea en el organismo, más allá de ser un producto de desecho, es el de mantener a nivel renal una médula hiperosmótica, es decir, que permita por gradiente osmótico favorecer la reabsorción de agua desde la luz tubular hacia el intersticio. Si tenemos una médula hiperosmótica y una asa de Henle que sea muy larga, siempre y cuando el intersticio sea hipertónico respecto a la luz tubular, mediante ósmosis el agua va a difundir desde la luz hacia el intersticio, es decir, favoreciendo la reabsorción. De allí la importancia en la urea para poder generar una médula hiperosmótica. También saber que la excreción de la urea, como veremos en un gráfico a continuación, va a depender esencialmente del flujo urinario y la concentración en el plasma va a depender del volumen de filtrado glomerular. Ahora pasemos a ver detalladamente cómo es que es la reabsorción de urea a lo largo de toda la nefrona. En el presente dibujo vemos cómo a nivel del túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 50% de toda la urea filtrada, y esto lo va a hacer esencialmente por vía paracelular, impulsada por arrastre de solventes, es decir, aprovechando este gradiente motriz de la reabsorción paracelular de agua, es que la urea pasa desde la luz al intersticio. A su vez, el hecho de que se reabsorba mucha agua a nivel del túbulo contorneado proximal genera que la cantidad de urea a nivel del túbulo contorneado proximal se concentre más, favoreciendo el pasaje de urea por gradiente químico desde la luz hacia el intersticio. Con lo cual, del 100% de urea que se filtró, reabsorbimos un 50% a nivel del túbulo contorneado proximal, el 50% restante va a seguir descendiendo y vamos a ver que a nivel del asa descendente y ascendente fina va a haber secreción de urea desde el intersticio hacia la luz tubular, haciendo que si antes teníamos un 50% del 100% que se filtró en la luz, ahora vamos a tener un 110%, es decir, vamos a tener 10% extra a lo que originalmente se filtró. Y la secreción de urea a través de la rama descendente fina se va a dar principalmente gracias a los
los transportadores UT-A2, generando un pasaje transcelular. En la rama ascendente fina vemos un mecanismo similar, mediada por transportadores, y finalmente vemos que de este 110% de urea que ahora yo tenía a nivel de los túbulos distales, vamos a ver que a nivel del conducto colector medular, que es la porción más distal de la nefrona, vamos a ver que va a haber reabsorción de urea por vía transcelular mediada por los transportadores UT-A1 y UT-A3, en donde se va a reabsorber un 70% de toda la urea en la luz tubular. Es decir, que si teníamos un 110% de urea y le restamos un 70% que ahora fue reabsorbido, vamos a ver que la carga excretada de urea va a ser un 40%, siendo la excreción fraccional de la urea casi siempre mayor al 40%. La importancia de estos transportadores es que sepan que son estimulados principalmente por hormona antidiurética, favoreciendo la reabsorción de urea desde los conductos colectores medulares hacia el intersticio y favoreciendo aún más una médula hiperosmótica, con lo cual se favorece la reabsorción de agua. Para finalizar este video y este tema, veamos el siguiente gráfico, en donde podemos ver claramente cómo es que el flujo de orina está íntimamente ligado con la cantidad de urea que es excretada. Vemos en esta primera porción del gráfico cómo es que a bajos flujos de orina, la cantidad de urea que se excreta también es baja, ya que al tener un bajo flujo permite que haya un mayor tiempo de intercambio entre el intersticio y la luz tubular a través de los transportadores de urea, con lo cual concluimos que ante un menor volumen de filtrado glomerular vamos a tener una mayor concentración de urea en el plasma, ya que la misma se va a reabsorber mucho más, mientras que en esta segunda porción del gráfico vemos que a elevados flujos de orina vamos a tener una mayor cantidad de urea excretada, ya que va a haber un menor tiempo de intercambio entre la luz tubular y el intersticio a través de los transportadores de urea a nivel medular, con lo cual habrá menos reabsorción de urea y un aumento en la excreción fraccional de urea, cuyo valor normal sabíamos que oscilaba el 40%, pudiendo llegar en casos en donde el flujo de orina está muy elevado a, por ejemplo, un 60%. Las implicancias de un mayor flujo urinario y una menor reabsorción de urea, ya que la misma va a estar siendo excretada, no le va a facilitar a la médula conseguir aquella hiperosmolaridad, con lo cual no se va a favorecer el gradiente osmótico para reabsorción de agua, ergo va a disminuir la reabsorción de agua. Hasta acá la presente clase. Espero que la misma les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video.